Bueno, esta visita está marcada en una resolución que tomó el Frente Amplio, su mesa política, de salir durante el mes de marzo a recorrer el país hablando de la reforma de la seguridad social. Empezamos el 28 de febrero, el 22 de febrero en Salto, esa fue la primera. Hoy toca Rocha, ayer estuvimos en Maldonado. Y con dos objetivos. Uno, hacer conocer los elementos perjudiciales de la reforma de las jubilaciones. Y segundo, generar el clima de movilización lo más posible para frenar este proceso en la Cámara de Diputados. ¿Por qué decimos que es perjudicial? Yo diría que ahí hay como cuatro ejes, para ser sintético, sobre los cuales hay que abordar. Lo que no tiene la reforma, lo que tiene y algunos aspectos parciales que quiero desarrollar. ¿Qué es lo que no tiene la reforma? Cuando uno hace una reforma de un sistema, por ejemplo, como hicimos nosotros el sistema de salud, que tiene problemas de financiamiento y de cobertura, tiene que actuar sobre los ingresos y sobre los gastos, ¿no? O sea, para que sea integral. Bueno, en este caso, sobre los ingresos no se actúa, no se tocan los ingresos del sistema, solo se actúa sobre los gastos. La pregunta es, ¿era posible actuar sobre los ingresos? Perfectamente. Solo voy a dar dos ejemplos y sigo para el segundo punto, que son los gastos. La tasa de aporte patronal al sistema de seguridad social es 7,5%. La tasa de aporte obrero, o sea, lo que pagan los trabajadores, es 15%. O sea, estamos hablando de una relación 2-1 con una muy baja aportación de las empresas. Entonces, era posible incrementar. Cada punto que las empresas, del aporte de las empresas son 144 millones de dólares. O sea que aumentar, yo no digo llevarlo a 15, llevémosle a 12. Estamos hablando de 700 millones de dólares más. Y que además se puede hacer gradualmente, porque el problema, esta reforma para las jubilaciones entra en vigencia en 2033. Tenemos 10 años, durante 10 años podríamos ponerle un poquitito más al aporte patronal y llegar a esto. O sea que hay forma de aumentar los ingresos sin presionar tantos a la baja el gasto de seguridad social. Hablaste un poco dentro de este primer punto acerca de los ingresos y los egresos. Hablamos de los egresos con respecto a lo que se le paga. Ahora vamos a los egresos. ¿No? Segundo punto son los egresos. Todavía no hablé de los egresos. Bueno, pero también dentro de los egresos están los gastos del Banco de Previsión Social, que son altos también, que han sido criticados también incluso por la misma directiva, del mismo directorio del Banco de Previsión Social. Los gastos administrativos, sí, pero no mueven la aguja, ¿no? O sea, estamos hablando de un presupuesto del Banco de Previsión Social, no recuerdo de memoria, pero millonario. No creo. Es algo parecido a lo que pasa en el sistema de salud. Es verdad que hay sueldos muy altos de cargos gerenciales y médicos y anestésicos quirúrgicos, pero no mueven la aguja del sistema, digamos, ¿no? El principal gasto del sistema de seguridad social son las jubilaciones y pensiones, digamos, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace? Entonces voy al segundo punto. Se hace trabajar más a la gente para ganar menos. ¿Por qué se le hace trabajar más? Porque se extiende la edad de retiro de 60 a 65 años. Esto tiene un error antes de pasar al cobro de la jubilación, un error de diseño muy importante. No se puede tratar a toda la gente por igual. Porque cuando se dice, no, el fundamento de esto es que aumentó la esperanza de vida en Uruguay, toda esa historia, ¿no? No es lo mismo la esperanza de vida de un pobre que de un rico, de una mujer que de un varón, de un negro que de un blanco, de un trabajador rural que un trabajador urbano, de un trabajador de un frigorífico que un administrativo de una mutualista. Obviamente que no es lo mismo, no todo el mundo llega a los 60 años a extender su vida laboral 5 años más en las mismas condiciones. Y acá es igual para todos, solo se exceptúan dos grupos, trabajadores rurales y una parte de los trabajadores de la construcción. Todos los demás están incluidos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que una buena parte de los trabajadores no van a llegar a los 65 años con 30 años de trabajo. No van a llegar y por lo tanto no van a tener jubilación y por lo tanto van a tener que esperar a la jubilación por edad avanzada que da el BPS gracias a las reformas que hizo el Frente Amplio. Pero además de eso, de aumentar la edad de retiro de manera absolutamente irracional con la gente, hay un segundo problema, que es ¿cuánto va a cobrar? Ahora el cobro se hace por el promedio de los mejores 20 años de tu vida laboral. Eso ahora pasa a los 25.
Entonces es obvio que si yo aumento el número de años que está incluido, el promedio baja. Por lo tanto, la gente va a trabajar más años para cobrar menos. Un tercer punto que me gustaría destacar tiene que ver con las pensiones, que tiene además el agregado de que eso no empieza en el 33 ni empieza en el 43 cuando ya todo el mundo está en la nueva reforma. Empieza mañana. Bueno, mañana no, cuando se apruebe la ley. Y ahí hay serios temas. Hay una caída en la jubilación por discapacidad, que de cobrar el 65% pasa al 45%. Y ¿saben una cosa? ¿Saben cuando le preguntamos esto? ¿Qué dijo los hacedores de la reforma? Lo que pasa es que la gente se jubila, hay que ser más estricto en la jubilación por discapacidad porque la gente se jubila por discapacidad para no trabajar más. Como que fuera sencillo. Cualquier persona sabe los filtros que hay para llegar a la jubilación por discapacidad. Hay que ir a la mutualista, después hay que ir al BPS, después hay que pasar el baremo. O sea, es un argumento poco serio, digamos, para esto. Pero también las pensiones, las pensiones por viudez ante el fallecimiento de un cónyuge, que aumenta la edad. Hay una edad a la cual la pensión se transforma en vitalicia. Esa edad aumenta, o sea, se hace más estricto el acceso a la pensión vitalicia por fallecimiento. Bueno, y varias otras pensiones más que están en discusión. Y finalmente, me parece que después de estos 3 puntos que resumen la reforma, hay otro punto más estructural y es el mayor poder económico que se le da a las administradoras de fondos de ahorro previsional, conocidas como AFAP. ¿Por qué? Porque hasta ahora solo compartían la jubilación en la AFAP los trabajadores del Banco de Previsión Social y siempre que ganaran más que un cierto valor, que ahora no recuerdo de memoria, pero creo que ganan 70.000 pesos, una cosa así. Ahora todos los trabajadores van a compartir, o sea, todos van a ser afapianos, digamos, pero además los trabajadores de las otras cajas, la caja militar, la caja policial, la caja profesional, la caja notarial y la caja bancaria. Entonces, el volumen de negocios de las AFAP aumenta. Es verdad que la tasa, que ahora se reparte mitad y mitad, y ahora se va a repartir 5% para la AFAP y 10% para la seguridad social colectiva. Pero ese 5 es sobre un volumen tan mayor de gente, que obviamente que es muy superior al 7,5 que hoy recauda. O sea, hay un gran negocio para las AFAP. Y la gente a veces confunde, porque uno puede ser partidario del sistema mixto y partidario de que haya un ahorro intergeneracional, solidario y un ahorro individual donde la gente acumule. Pero ese ahorro individual no necesariamente tiene que estar administrado por empresas con fines de lucro. Eso no es así. Diría que en la mayor parte del mundo donde hay ahorro individual, no hay administradoras privadas con fines de lucro. Hay administradoras públicas o privadas sin fines de lucro, digamos, ¿no? Entonces, un sistema mixto no solo tiene que hacerse con AFAP privadas, a las que además ahora se les habilita, según esta ley, hasta ahora estaba prohibido, hacer inversiones en el exterior del país. O sea, no solo invertir en el país en título de deuda pública uruguaya, ¿no? Sino también por un porcentaje, que obviamente tienen obligación de invertir en el país la mayor parte, pero por un porcentaje se les habilita a invertir en el exterior del país, cosa que aumenta la incertidumbre sobre los ingresos futuros. Bien, hablaste un poco acerca del aporte de las empresas, ¿no? Y de aumentar ese aporte que hoy consideras que debería ser mayor. ¿Es el momento para aumentarle más gastos a las empresas tomando en cuenta la situación en la que se encuentran económicamente hablando? Bueno, primero, lo que yo propuse fue de aquí al 2033 hacer un aumento de 0,5 de su aporte patronal por año. Estamos hablando de un aporte marginal en su capacidad competitiva. Pero al mismo tiempo, cuando uno mira los números de la economía uruguaya, encuentra que en las empresas más grandes, que son las que van a tener un mayor efecto por esto, porque esto es sobre masa salarial, digamos, estamos en una situación relativamente próspera de la economía, ¿no? Las grandes exportaciones están creciendo, las grandes cadenas comerciales están creciendo, la construcción inmobiliaria está pegando un crecimiento alto. O sea, en las grandes empresas... Estaríamos hablando entonces de un aporte gradual dependiendo de cuánto genere la empresa. Salarial, claro, un aporte, ¿no?, sobre su masa salarial tomando en cuenta además que el 98% de las empresas del país son micro, pequeñas y medianas empresas. Sí, 98 no, capaz que un poco más, menos, ¿no? Pero sí, la mayoría son... Bueno, pero medianas son medianas, ¿no? O sea, las medianas ya son medianas, ¿no? Medianas en Uruguay de 20 a 100 ocupados. No son empresitas, ¿no?
Bien. Pero bueno, esta es una discusión, pero tal punto es así lo que yo estoy diciendo, que hay un artículo de la ley que dice que se crea una comisión para estudiar el aporte patronal de las empresas. O sea, el gobierno también entiende que hay que mirar el aporte patronal. Capaz que es diferenciado, como tú decís, que a las empresas grandes es un aporte distinto que a las empresas chicas. Probablemente pueda ser diferenciado. Y en el medio rural también puede ser diferenciado. Pero hay que estudiarlo. Lo que no se puede hacer es decir, carguemos todo el peso del ajuste de la seguridad social en los trabajadores y trabajadoras. Cuando hablamos también acerca de las pensiones por viudez, de las pensiones por enfermedad, de lo difícil que es acceder a ellos, también hay casos en donde si una persona, por ejemplo, tiene una pequeña empresa, le fue mal, quedó con una deuda del EPS, después no se puede jubilar, todas esas cosas tampoco han sido tratadas dentro de esta reforma, siguen quedando como presas del sistema. Sí, en esta reforma no, de cualquier manera, en la reforma del 2008 que hizo el Frente, se flexibilizaron las condiciones de jubilación para el tramo de 65 a 70, que hizo que unas 100.000 personas aproximadamente que no se hubieran podido jubilar, entre otras por estas razones, se pudieran jubilar. Todavía hay cosas para hacer, en esta no se hace nada sobre eso, al revés, endurece. Pero si estamos hablando de una reforma integral, tendrían que... Por eso, al revés, endurecen las condiciones para este grupo, pero ya hubo cierta flexibilidad que permitió 100.000 jubilaciones que no hubieran... Sí, Uruguay estaba en el 93% de cobertura en personas mayores de 65 años, o sea que igual era alta si la comparamos con el resto de América Latina, y fruto de la reforma del 2008 pasó al 98%. Estamos hablando siempre centrándonos, y vuelvo al mismo tema, en los ingresos, en los egresos, pero no es una reforma integral. No, claramente que esta es una Hay reforma, muchos temas que quedan afuera. Esta es una reforma que solo baja jubilaciones, integral no tiene nada. Bien. ¿Sientes que se puede negociar un poco mejor con el tema de la SAFAP? Tratar de que el Banco de Previsión obtenga mayor ingreso por ese lado para no perjudicar las futuras pensiones o la cantidad de años. No, yo creo que hoy es todo nada. Hoy o se aprueba la ley o no se aprueba. Ellos han sido muy firmes de que este es un proyecto no negociable. Ahora, después se verá, porque hemos escuchado muchos diputados de la coalición de gobierno, tanto del Partido Colorado como de Cabildo Abierto, que han manifestado sus diferencias con este modelo tan cerrado de seguridad social. Ahora la pelota está en la cancha de ellos. Y en la cancha de la movilización popular. ¿El Frente Amplio como fuerza política lleva alguna propuesta para modificar parte de esta reforma? Sí, en el Senado llevamos varias, no nos votaron ninguna. Llevamos cambiar el aporte patronal, llevamos que a los dos sectores que están excluidos, que son rurales y construcción, se les agregara frigoríficos, sistema de cuidados, asistentes personales en realidad, trabajo doméstico y demás, y alguna más que ahora ya no me recuerdo, no nos llevaron nada. Todas las votaron en contra.